En el Evangelio de Mateo, y en el capítulo 1, una vez más damos la bienvenida a todos los que esta noche están con nosotros. Estamos esperando que cuando se vaya de este lugar su vida haya sido tocada por Dios, el Espíritu Santo, al escuchar la palabra de Dios. Mateo, el capítulo 1, del versículo 18 al 21. Lo leemos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? Amén. Dice la Biblia que es la palabra de Dios de esta manera. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: y aquí una virgen concebirá, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Señor, te adoramos y te bendecimos esta hora. Te damos gracias y lo hacemos en el nombre precisamente de Jesús, a quien damos las gracias por la salvación de nuestras almas, por dar su vida en la cruz del Calvario, Señor, por nosotros. Cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Señor, Él dio su vida para pagar el precio que la justicia divina requería. Y nosotros ahora tenemos vida, ahora tenemos entrada y acceso al trono celestial. Aleluya, por solamente un acto de fe, al recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Te damos las gracias. Yo te pido, mi Dios, porque me ayudes a explicar tu palabra y que lo pueda hacer de la manera correcta. Que esta noche yo pueda hablar palabra tuya, que pueda ser de bendición para todos. Que tu palabra encuentre un lugarcito en cada corazón y que todos, absolutamente todos, salgamos bendecidos de este lugar. Lo hemos pedido una vez más en el nombre de Cristo, y el pueblo del Señor dice amén. Dios lo bendiga, pueden sentarse. Una vez más, todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Qué bueno que estamos aquí, amén. Amén. No sé si usted se dio cuenta, pero el calendario como que voló. 365 días volaron como si nada. Estamos de nuevo aquí juntos celebrando un año más que el Señor nos concede. Y qué bueno que usted y yo todavía estamos aquí. Aleluya. Siempre tratando de controlar el tiempo para que nadie diga que salieron tarde. Aunque muchas veces después de predicar me los encuentro todavía platicando allá afuera por 15, 20 minutos o más. Ese ya no es problema mío, ¿verdad? Pero gracias a Dios, yo siempre trato de controlar el tiempo de la mejor manera que lo puedo hacer. Y esta noche quiero centrarme solamente bajo el tema: ¿a qué vino Jesús al mundo? Estamos celebrando en realidad esta época y puede fácilmente perderse el verdadero sentido de la Navidad. Por eso el tema esta noche es: ¿a qué vino Jesús al mundo? Y siempre he repetido, quién sabe qué tantas veces, que cuando se vaya de este sitio, si no recuerda nada, cuando menos recuerde el tema. Y esta noche el tema es: ¿a qué vino Jesús al mundo? Estamos celebrando la Navidad y todo el mundo se ha estado repartiendo regalos, y qué bueno por ellos, amén. Pero muchas veces el mercantilismo muchas veces suele ser exagerado, pero no es nuestro problema. Es asunto del mundo, es asunto de la gente, y qué bueno por los que lo pueden hacer, ¿verdad? Ahora que no tienen nada de malo dar regalos. Algunos han exagerado la nota e inclusive lo han prohibido y tanta cosa, pero dar un regalo es un acto simplemente de reconocimiento, de afecto, de alguna cosa, porque quiere usted hacerlo. Y la palabra del Señor nos enseña que más bienaventurada cosa es dar que recibir. Así que si usted quiere darle un regalo a alguien, hágalo. Y si le quiere regalar al pastor, hágalo. A propósito, gracias a todos los que me regalaron, ¿verdad? En mi celebración de cumpleaños, ¿cuándo fue? ¿El domingo pasado? A todo el mundo, que Dios los bendiga. Pero esta noche, ¿a qué vino Jesús al mundo? Brevemente quiero hablar sobre este tema.
Y estaba diciendo que es bien fácil, se puede perder el sentido de por qué la Navidad. Se envuelve uno en tanta fiesta, en tanta cosa, y se puede olvidar el verdadero sentido de la Navidad. Recuerde usted que sin Cristo no hay Christmas. Sin Cristo no hay Navidad, porque el verdadero motivo por el cual usted y yo estamos en este sitio es porque un día nació nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En cuanto a la fecha se refiere, es irrelevante, lo dije al principio. No celebramos el día, celebramos el acontecimiento, el verdadero hecho que nuestro Señor nació. Pero la pregunta es, ¿a qué vino Jesús al mundo? ¿Para que se den regalos? ¿Para que se adornen árboles de Navidad? ¿Para que se cuelguen esferas? No, nada de eso. 4 cosas que yo quiero recordarles por las cuales Jesús vino al mundo. Número 1, vino a salvar a los pecadores. Y si empezamos a hablar de pecadores, yo creo que todos encajamos en ese calificativo. Porque la Biblia dice pues, que por cuanto todos pecaron, estábamos todos destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano, por herencia, porque nuestros padres pecaron. El hombre tiene en sí la naturaleza pecaminosa que poco a poco en un determinado momento de su vida se va desarrollando. Por eso la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios el Padre le pareció elaborar un plan para que el ser humano, como decía brevemente el domingo en la mañana en la escuela dominical, el hombre volviera de nuevo a recuperar la posición de privilegio que un día tuvo. Porque el hombre tenía una posición de privilegio. ¿Alguien dice amén? Imagínese usted estar en la presencia de Dios, recibir la visita de Dios, no trabajar, solamente pasarla bien, adorar, tener esa hermosa comunión con Dios. Era algo que verdaderamente, aleluya, hay que dar reconocimiento a Dios. Pero esa relación se perdió debido a que nuestros antiguos padres pecaron. Pero Dios, deseando siempre restituir al hombre a su posición de privilegio, elabora un plan. Y el plan era que un día Jesús naciera y terminara en la cruz del Calvario, porque no podemos de ninguna manera a separar el pesebre de la cruz. ¿Alguien puede decir amén? Aleluya. Siempre están juntos. Primero, Jesucristo vino a salvar a los pecadores. Primera de Timoteo, en el capítulo 1 y versículo 15, la palabra del Señor dice de esta manera, solamente para respaldar lo que estoy diciendo. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, no unos cuantos, sino por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el que escribe estas palabras dice, de los cuales yo soy el primero. Y el que escribió estas palabras es un hombre que en realidad reconoció que él había perseguido a la iglesia. Su nombre la mayoría de nosotros lo conoce como San Pablo, pero en realidad su nombre originalmente era Saulo de Tarso, en donde él había nacido. Pero un día se encontró con Jesucristo, más bien Jesucristo lo encontró persiguiendo a la iglesia y llegó a considerarse el más grande pecador de todos, porque había perseguido a la iglesia con el único propósito de borrarla del mapa, desaparecerla, destruirla, acabar con ella. Pero un día, cuando viajaba rumbo a Damasco, la palabra del Señor dice que el mismo Señor Jesús le apareció en una visión y lo tiene que detener. Y cuando él se levanta, gloria al Señor, su vida empieza a cambiar. Reconoce que el que le habla, escucha la voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Inmediatamente responde y dice, Señor, ¿quién eres? Y le responden y le dicen, yo soy Jesús, a quien tú persigues. A partir de aquel momento, este hombre empieza a ser transformado. Y cuando usted empieza a ver y a leer la historia, la biografía de este personaje, se encuentra que a partir de ese momento solamente empezó a vivir para Cristo, porque reconoció que él podía contarse como el más grande pecador que existía.
Por eso cuando le escribe a la iglesia, le puede decir, de los cuales yo soy el primero. Encuentra su testimonio en el capítulo 9 de Hechos, en el capítulo 22 de Hechos y en el capítulo 26 de Hechos. O sea que este hombre no se cansaba de decir que él era un pecador, pero que Cristo y a su nombre había tenido misericordia de él. Y yo creo que usted y yo tenemos que hacer un alto esta noche para reconocer que Cristo ha hecho misericordia de nosotros. No sé si me voy a detener yo solamente, pero yo voy a tener que decir amén, de los cuales yo le sigo a Pablo, gloria al Señor, porque yo también hice cosas que ustedes no saben. ¡Gloria a Dios! ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho usted? Y no lo ha dicho, amén. Se quedaron callados, ¿se fijó? Aleluya. ¿Se fijó? Cuando yo dije, todo el mundo estaba diciendo, ¿qué habrá hecho? ¿Qué habrá hecho? Pero cuando dije, ¿qué habrá hecho usted? Nunca nos lo ha dicho ni en testimonio, porque el apóstol dice que hasta vergüenza da muchas veces decir ciertos pecadillos. Se callaron todos, hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero Pablo se dedica, aleluya, a levantar en alto a Cristo. Amén. Quiso llenar el mundo del evangelio. Quiso llegar a todas partes para decirle, aleluya, que así como Dios había tenido misericordia de él, Dios podía tener misericordia de cualquiera, y a su nombre. Gloria. Entonces Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, y a su nombre. Gloria. Cristo Jesús también vino a darnos vida. La Biblia dice que usted y yo estábamos muertos en delitos y en pecados. Y la persona que no ha entregado su vida a Cristo Jesús puede también decirse de esa persona que está muerta espiritualmente hablando. La Biblia dice, no dice el pastor, Efesios capítulo 2 y versículo 1. Y Él os dio vida. El mismo apóstol San Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso, les dice, y Él, hermanos, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Alguien puede decir amén? Amén. No sé si usted se ha dado cuenta, pero realmente es hasta que venimos a Cristo cuando empezamos verdaderamente a vivir. Porque espiritualmente nos estábamos friendo en el pecado y ni cuenta nos estábamos dando. Cada vez la gente peca más, aleluya, y se está muriendo espiritualmente y no se da cuenta. Empiezan a tomar una actitud y decir, eso todo el mundo lo hace, eso todo el mundo lo practica, eso no es nada, yo no hago nada diferente que el resto del mundo. Déjenme solo, leave me alone. No estoy molestando a nadie. Pero no es hasta que entregamos nuestra vida a Cristo Jesús que nos damos cuenta, aleluya, que verdaderamente nos estábamos muriendo o estábamos muertos más bien en nuestros delitos y pecados. Y la palabra del Señor lo dice bien claro. Algún día yo les dije aquel ejemplo del experimento que en biología se acostumbraba a hacer, de poner a una ranita en un matraz con agua y poner un mechero debajo de gas y encenderle al mechero. Y como la rana es un batracio, un animalito que tiene un pequeño termostato en la cabeza para cambiar la temperatura de su cuerpo y hacerla al medio ambiente, se le ponía a determinados grados la temperatura a la rana y el agua empezaba a calentarse. Y cuando la rana sentía el calor del agua, echaba unas cuantas pataditas y se sentía inquieta porque era caliente. Pero después de cierto grado, después de un rato, la temperatura para ella era normal y podía estar tranquila en el agua. A manera de experimento se le subían 1 o 2 grados más y la ranita volvía a patalear. Se sentía incómoda porque el agua era caliente de nuevo. Pero después de un tiempo se acostumbraba a la temperatura. Y así se le iba subiendo la temperatura
Y si usted lo analiza, prácticamente es lo que yo estoy diciendo. La gente sin Cristo está friéndose en el pecado, está muriendo sin Cristo, está yendo al infierno y acaba diciendo: yo no estoy haciendo nada. Toda la gente hace exactamente lo que yo hago. Están muy serios esta noche. Aleluya, gloria a Dios. Sonría, que Cristo le ama. Entonces Cristo vino a salvar a los pecadores. Vino a darnos vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Pero no solamente vino a darnos vida, sino que nos la vino a dar en abundancia. ¿Alguien dice amén? Cuando usted revisa la palabra del Señor y se va al Evangelio de Juan, va a encontrar, aleluya, en el capítulo 10 y en el versículo 10, una declaración que cuando yo la leí, me dio mucha alegría. La palabra de Dios dice: el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida, para que resuciten. Y luego agrega y dice: y para que la tengan en abundancia. La vida en Cristo Jesús es una vida plena, es una vida de alegría, es una vida de gozo, es una vida que se puede, aleluya, uno gozar en ella, vivir en ella plenamente, y a su nombre. Gloria. Por algún tiempo he compartido la palabra del Señor y me gusta animar a la gente para decirles que la vida en Cristo es una vida diferente, que la vida que antes vivíamos sin Cristo era una vida pobre, era una vida triste, era una vida que no nos llevaba a nada. ¿Alguien dice amén? Amén. Y no nos dábamos cuenta, pero ahora en Cristo Jesús podemos venir y tener una vida plena y abundante. Yo he predicado de esa vida que realmente deseamos vivir todos. Que cuando el pecador te vea, hermano, vea en ti una persona positiva. Que el pecador te vea y diga: ¿qué es lo que tiene el hermano? ¿Qué es lo que tiene esa persona que me atrae, me gusta su manera de ser? Parece que nunca tiene problemas, aunque en realidad pasamos por las mismas situaciones que el pecador. Tenemos a alguien que nos ha hecho cambiar de manera de pensar y se llama Jesús de Nazaret. Podemos vivir en victoria, porque el apóstol Pablo dijo que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? Y a su nombre. Entonces vino a salvar a los pecadores, vino a darnos vida, pero vino a dárnosla en abundancia. Vino Jesús a sacarnos de las tinieblas. En Primera de Pedro, no sé si usted lo está apuntando o está dependiendo de su memoria, pero en Primera de Pedro, la palabra del Señor dice, en el capítulo 2 y en el versículo 9, hablando acerca de lo maravilloso. 2 y versículo 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cristo vino a sacarnos de las tinieblas en que andábamos y ahora nos ha puesto, aleluya, para que seamos luz, para que prediquemos, para que testifiquemos, para que llevemos un mensaje de salvación a todo aquel que se está perdiendo, al mundo que perece en su pecado. Dios nos ha mandado que hagamos eso, aleluya. Usted y yo, que antes estábamos perdidos, hemos sido encontrados por Cristo Jesús. Usted y yo, que antes no éramos nada, ahora la Biblia dice: ahora ustedes son un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo lo adquirió Dios? A través de la sangre de Jesucristo, de ese quien hoy celebramos, que nació en un pesebre, nació en un lugar humilde para hacernos, aleluya, reyes y sacerdotes a su nombre, a sacarnos de las tinieblas. La otra parte es: bueno, sí, pastor, pero ¿cómo lo hizo? Aleluya. Filipenses en el capítulo 2 nos describe de una manera muy grata, de una manera muy clara, cómo se llevó a cabo la salvación de nuestras almas. Todo el mundo sabe que Jesús nació. ¿Alguien dice amén? Amén. Todo el mundo sabe que Jesús murió en la cruz del Calvario. Aleluya. Pero en realidad, ¿cómo lo hizo? Amén, así es. Primero hay que empezar a entender el misterio de la encarnación.
Hay que entender cómo se llevó a cabo este gran milagro de parte de Dios. El nacimiento de Jesucristo empezó con una concepción virginal, en donde María, siendo virgen, nunca había tenido relación con una pareja, y de repente se encuentra con que está ella esperando un bebé. Se hizo el gran escándalo, se hizo el gran relajo. José, como era justo, no quería infamarla, no quería avergonzarla, y decidió dejarla hasta que un ángel le tuvo que hablar. Hay que entender primero el milagro de la concepción. Hoy en día la ciencia dice que no puede ser posible que una mujer conciba un bebé. Se han hecho experimentos in vitro, pero es otra cosa. Pero en realidad, cuando empezamos a ver cómo fue en aquel tiempo, tenemos que entender el nacimiento virginal o la concepción de Jesucristo como un verdadero milagro de Dios. ¿Alguien dice amén? Fue un milagro de parte de Dios, humanamente hablando. Pero antes de llegar ahí, Jesús, más que nada, se despoja a sí mismo de su divinidad. En Filipenses, en el capítulo 2, empezando con el versículo 5, la palabra del Señor dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Amén. ¿Puede imaginarse al Hijo de Dios, al mismo Dios, el que estuvo con el Creador, dejar su trono de gloria? Creo que fue el domingo cuando yo hablaba en la escuela dominical acerca de esto. En un momento dado, en la divinidad, en el cielo, en la eternidad, hay una reunión en donde se hace el plan para salvar al ser humano. Se decide que Jesús iba a venir. ¿Y cómo es que va a venir? Él tiene que llegar y tomar la forma de un ser humano. ¿Y cómo llega? El Espíritu Santo concibe en María para que se lleve a cabo el milagro de la concepción, y nace en un pesebre humildemente. Pero es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es el creador del universo. Es el que vive y reina para siempre. Es el alfa, la omega, el principio, el fin, el primero y el último, el que es, el que ha sido y siempre será. Y a su nombre, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, pero tuvo que despojarse de su divinidad. No es nada fácil tener que quitarse la realeza, tener que quitarse la corona, tener que quitarse todo lo que tenga que quitarse, y tomar forma de siervo, y venir y nacer humildemente en un pesebre, para que tú y yo hoy podamos cantar victoria. ¿Alguien dice amén? Para que tú y yo podamos levantar nuestras manos, para que tú y yo podamos adorar, para que tú y yo cantemos su nombre, para que tú y yo vivamos para Él, para que tú y yo estemos, aleluya, agradecidos constantemente de su amor y su misericordia. Se despojó de su realeza. Muchos de nosotros somos tan orgullosos. Así es. ¿Cómo nos duele? Se pusieron en serio. Aleluya. Si no puede decir amén, puede decir vamos. Amén. Hágalo porque el corazón le va a hacer. Aleluya. Despojarse de su realeza. Amén. Dejar su trono de gloria y decir: Padre, yo voy. Envíame. Aleluya. Amén. Segunda de Corintios 9:8. Mas ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
que siendo rico se hizo pobre, para que por su pobreza vosotros fueseis enriquecidos. Amén. Por eso cantamos un coro que dice, aleluya, ahora diga el pobre, rico soy. Amén, así es. Y el débil diga, fuerte soy. No somos fuertes por nuestra propia fuerza, sino por Cristo, por el Espíritu Santo, porque un día Él se despojó. Él dijo, yo voy, yo doy mi vida, yo me entrego. No importa dónde nazca, los reyes nacen en palacios, en casas elegantes, en alrededor de seda, aleluya, en camas bien ambullidas. Pero Cristo Jesús no tenía ni dónde recostar su cabeza, y lo hizo precisamente por usted, y lo hizo también por mí. En su nombre se despojó. Y el apóstol hablando dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pudieron bien haber elaborado un plan diferente, pudieron haberlo hecho de otra manera. Jesús mismo tenía todo el poder para decirle al Padre, Padre, hagamos otro plan, mandemos a Miguel, mandemos a Gabriel, o mandemos a alguien que lo salve. Pero Él voluntariamente se ofrece y dice, heme aquí, envíame a mí, a su nombre. Y se despojó de ello, se despojó de su realeza. Y dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Lo que Cristo padeció en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros hubiera podido sufrir. Fue humillado, vituperado, su cuerpo lacerado, maltratado, clavado en una cruz. Y lo hizo por usted y por mí. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Sabe que el apóstol Juan dice que él dijo, nadie me quita la vida, yo la pongo voluntariamente? Cuando le preguntaron que si era el rey de los judíos, él dijo, tú lo has dicho. Si mi reino fuera de esta tierra, mis súbditos pelearían por mí. Bien pudo haber enviado legiones de ángeles que lo libraran del Calvario. Bien pudo haber pedido u ordenado que legiones de ángeles intervinieran y fuera liberado. Pero Él tenía que llegar. Lo que la Navidad empieza, termina en Easter. Lo que empezó en diciembre, termina, aleluya, cuando celebramos la Pascua. Así es, amén. De ahí, del pesebre hasta la cruz, hay una pequeña distancia. Y todo lo hizo para que tú y yo tuviéramos hoy día una vida en abundancia. Y no solamente eso, sino que tengamos acceso al Padre Celestial, sino que también podamos llegar al cielo y darle a Él toda la honra y la gloria, y volver a tomar la posición de privilegio que teníamos. Fuimos creados, caímos y Cristo nos regresa arriba. Lo repito, fuimos creados, caímos y Cristo nos regresa a ser restaurados a la posición de privilegio. Amén. Y es por eso que hoy, esta noche, estamos aquí para celebrar precisamente que a través de la humillación de Cristo, nosotros hemos sido restaurados. Última cosa, ¿cómo lo hizo? O más bien, ¿cuándo lo hizo? Gálatas capítulo 4 y versículo 4 lo dice bien claro para todos nosotros. Dijimos cómo lo hizo, humillándose. ¿Cuándo lo hizo? Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando vino el tiempo de Dios. No cuando el hombre quiso, no cuando... No. Dios sabía cuándo.
Y tengo que hacer un pequeño paréntesis para decirle a alguien en esta noche que cuando venga el cumplimiento del tiempo, cuando venga el tiempo de Dios para tu vida, cuando venga el tiempo de Dios para el milagro, cuando venga el tiempo de Dios para restaurarte, cuando venga el tiempo de Dios para lo que tú estás planeando hacer, para cuando venga el tiempo de Dios, no soy profeta, pero cuando el Espíritu Santo empieza a hablar a través de mí, cuídese. Amén, aleluya. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, para lo que tú esperas, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo hace, alguien dice amén. Dios de que lo hace, lo hace. Cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, Dios sabe cuándo. Hay cosas que usted no entendemos, alguien dice amén. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 30:30, gloria al Señor. Aleluya, que los secretos revelados son para el hombre, o más bien los misterios revelados son para el hombre, pero los secretos son de Dios. Los misterios son de Dios. Usted tiene que entender que hay cosas que no alcanzamos a entender. Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo de Dios, usted lo va a entender perfectamente. Y usted sabrá por qué. Y dirá gracias al Señor. Porque en aquel tiempo yo no lo entendía. ¿Por qué pasé por esto? ¿Por qué pasé por aquello? Pero cuando venga el cumplimiento del tiempo de Dios, para el plan que tienes, para el proyecto que tienes, para el ministerio que tienes, Dios abrirá puertas. Dios hará lo que tiene que hacer. Aleluya. Y tú vas a ver, aleluya, que lo que planeaste empezará todo a quedar en su sitio. Pero será hasta cuando venga el tiempo de Dios, a su nombre. Cuando vino el tiempo de Dios, se proclamó un edicto. César proclamó un edicto de que toda la gente fuera empadronada. Mira, hasta un impío solo. Proclamaron un edicto de que cada persona tenía que ir a ser censado a la ciudad en donde había nacido. Y los padres de Jesús, José y María, debían de ser empadronados en la pequeña ciudad de Belén. Una pequeña ciudad que no geográficamente está como en mi tierra de Yucatán, ¿verdad? Nadie sabe. Una dije que era de Yucatán y me dijo, ¿Michoacán? Digo, no, Yucatán, pero nadie sabe dónde. No tenía nada de maravillosa, de grande, ni de famosa. Ellos vivían en Nazaret, en el departamento, como usted me entiende, nosotros los centroamericanos hablamos así, en el departamento de Galilea. Y Belén se encontraba en el departamento de Judea. Y tenían que viajar de ahí para allá. Pero ¿sabe usted lo que tenía de grande esta ciudad? Era que precisamente en Belén había nacido el más grande de los reyes de Israel, y su nombre es David, el rey David, aleluya. Ahí nació precisamente, y a él se le había prometido que de su trono Dios levantaría al Mesías. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, se lanza un edicto. José y María viajan, aleluya, de Nazaret de Galilea hasta Belén en Judea. Y ahí precisamente se lleva a cabo el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien debemos dar toda honra y toda gloria. Y a su nombre le damos un aplauso al Señor esta noche. Gloria. Perdón que me emocione cuando predico la palabra de Dios. Perdón que me sienta de esta manera. Gloria al Señor. Pero la única manera que yo encuentro de expresar lo que mi corazón siente, porque siendo un pecador, Cristo me levantó, Cristo me extendió su mano, Cristo, aleluya, ha puesto mi pie sobre la roca. Amén, gracias Señor. Por eso me emociono. Aleluya. Por eso trabajo en el ministerio como trabajo. Por eso me desgasto del ministerio. Por eso hago lo que hago, a mi manera lo hago. Gloria al Señor. Y a su nombre, con esfuerzo, con guerra, con lucha, con todo, sigo avanzando. Pero no es mi fuerza, es la fuerza del Señor. Amén, gloria a Dios. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, que después de Pablo yo voy a decir, yo también soy el primero. ¿Quieren ponerse de pie esta noche? Yo quiero que adoremos a Dios unos momentos. Aleluya. Le voy a pedir a las muchachas que cantaron al fondo.
al hermano pequeño que pase. Voy a invitar a todos los que quieran pasar a este lugar. Y vamos a cantar. Pasen al altar los que quieran pasar. Que a su nombre. Gloria. Si usted tiene alguna necesidad, algún problema, solamente siente gratitud por lo que Dios ha hecho en su vida, en su familia, durante este tiempo, durante este año. Venga aquí al altar. Si se siente usted lastimado, si alguien ha lastimado, si alguien ha herido, ayúdeme a cantar. Quiero levantar a ti.
despedirnos, allá en la parte de la cafetería hay algo preparado para todos y vamos a hacer una oración para pedir que Dios